Bueno, hola chicos, ¿cómo están? En esta primera clase de viticultura vamos a ver un poquito todo lo que respecta a la planta, las partes de la planta, las funciones que tienen cada una de ellas, la importancia o cómo contribuyen a la calidad del fruto, que es lo que nos interesa a nosotros. Así que bueno, los invito a que veamos la clase. Bueno, buen día. Vamos a hablar hoy un poco de la viticultura. Vamos a comenzar haciendo primero una introducción y un repaso acerca de las partes de la planta, la importancia que tiene cada una de las partes de la planta, principalmente siempre haciendo foco en el fruto, que es lo que nosotros nos interesa principalmente. Vamos a hacer también una descripción del ciclo vegetativo, los momentos, las etapas importantes dentro del ciclo vegetativo y cuáles son las prácticas culturales que se realizan en el viñedo y que tienen un impacto muy fuerte sobre la calidad del racimo y por ende después eso se repercute también en la calidad de los vinos. Bueno, si nosotros analizamos una planta de vid podemos distinguir así a grandes rasgos dos partes. Una, que es una parte subterránea que no la vemos o no la podemos observar a simple vista, y otra es la parte aérea o la parte superior. Esa parte aérea con todos sus elementos es lo que se denomina canopia. Y en la parte de abajo tenemos principalmente una parte del tronco, digamos, y ya las terminaciones o raíces que le van a dar ciertas propiedades a la planta, principalmente todo lo que significa el anclaje, todo lo que significa la absorción de nutrientes. Bueno, de arriba, como podemos observar, tenemos muchos elementos. No todos esos elementos son necesarios o los vamos a necesitar para la producción de la vid, por lo tanto ya vamos a ir viendo que hay algunas prácticas culturales que se focalizan en eliminar algunos de estos elementos. Bueno, pero básicamente en la parte superior vamos a ver que tenemos un tronco central, luego tenemos dos brazos, eso va a depender también mucho del sistema de conducción y el sistema de poda que se elija para nuestra planta. Los dos brazos, y en esos brazos vamos a tener ya sea sarmientos más largos, que después les vamos a llamar cargadores, o pedacitos de sarmiento más cortos que tienen generalmente dos yemas, y en esas yemas después cada una de esas yemas nos va a dar los futuros brotes. Bueno, si nosotros hacemos una descripción de estas partes y para qué sirve cada una, vamos a encontrarnos que las raíces principalmente, que las vamos a encontrar en la parte subterránea, bajo tierra, que es lo que nosotros no observamos, tenemos una raíz principal y luego empiezan esas ramificaciones. Esas pequeñas ramificaciones van a terminar en prácticamente unos capilares y eso es lo que le va a otorgar a la planta ese poder de absorción, tanto del agua, de los nutrientes. La planta a través de las raíces va a explorar el suelo en búsqueda siempre de agua o de nutrientes. Y otra función importante que también tienen las raíces es darle a la planta el anclaje, es decir, que se pueda sostener, que pueda sostener toda la parte aérea. El tamaño o la cantidad de raíces está muy relacionado, muy influenciada por el tipo de suelo, por ejemplo, por el riego. No es lo mismo un suelo profundo que un suelo superficial, que ya también lo vamos a ver. No es lo mismo un riego por manto o surco que un riego por goteo. Siempre recordemos que la planta va a desarrollar raíces donde pueda absorber o encontrar agua o nutrientes, es decir, en aquellas zonas en donde la planta no pueda obtener nada, normalmente no vamos a encontrar raíces. Luego tenemos los troncos y los brazos, que sirven principalmente, los troncos y los brazos sirven de conducción de todos los fluidos que van y vienen, todos los fluidos que la planta absorbe desde el suelo y los lleva hacia las partes superiores, y también aquellos componentes que se generan o se fabrican en las hojas y que luego pueden depositarse o reservarse en el tronco. Principalmente esto va a ocurrir en la época invernal, cuando la planta entra en dormición, el tronco y las raíces se transforman también como en un depósito, en una reserva de la planta, a donde la planta va a guardar todo lo necesario para la siguiente brotación. Bueno, luego viene
una parte importantísima que son los pámpanos y los sarmientos. ¿Por qué los ponemos juntos? Porque en realidad es prácticamente es lo mismo, lo único que cambia es que el pámpano, le vamos a llamar pámpano al brote cuando sale, está en su fase verde, ese brote que crece y está verde se llama pámpano. Luego, una vez que se lignifica, ese pámpano se transforma en sarmiento, es decir, se pone de color marrón y aparece el aspecto leñoso. Pero básicamente estos pámpanos y sarmientos son lo que a nosotros nos interesa porque es lo que va a dar el fruto. Cada uno de estos pámpanos y de estos sarmientos van a surgir de una yema. Principalmente lo que a nosotros nos interesa son las yemas latentes, que son las que vamos a dejar en la poda para que al año siguiente nos den un pámpano. Y en esos pámpanos van a también a surgir otros elementos y entre ellos tenemos los futuros racimos. Bueno, luego viene la hoja. La hoja nosotros la consideramos como la fábrica de la planta. Dentro de la hoja, como todos sabrán, las plantas en general a través de la fotosíntesis producen y fabrican sus propios nutrientes, por lo tanto la hoja es la fábrica de la planta y es muy importante la hoja. De hecho, siempre hay que tener en cuenta que para una buena producción de vid necesitamos tener una cierta cantidad de hojas. O mejor dicho, hay una relación que se establece entre la cantidad de hojas que yo necesito por cantidad de racimos a producir. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque la hoja, como decimos, es la fábrica que le va a otorgar nutrientes a esos racimos. Por eso es muy importante tener en cuenta la cantidad de hojas. Y no es cuestión de, vamos a ver que hay una práctica que es el desoje, no es cuestión de agarrar hojas y eliminar hojas porque sí. Las hojas cumplen una función importantísima. Si bien se hacen desojes, por ahí los desojes que se realizan es para eliminar hojas que nosotros decimos, bueno, son en realidad más improductivas. Esas hojas no les llega bien la luz solar, no pueden realizar la fotosíntesis, me generan sombras sobre los racimos o por ahí también sirven para una canopia muy copiosa en años muy húmedos, eso favorece la humedad. Bueno, eso se analiza, pero tenemos que tener en cuenta que la hoja es importante porque cumple esa función. También otra de las funciones que cumple la hoja, además de la fotosíntesis, es la evapotranspiración. A través de la hoja, la planta tiene un sistema de regulación, como nosotros, como los seres humanos también. Bueno, la planta lo hace a través de las hojas, con lo cual regula mucho su temperatura, entonces depende el día más cálido, días más fríos, más humedad, menos humedad. Todo eso lo hace a través de la hoja, principalmente en la parte de abajo, donde hay como unas valvulitas que se llaman estomas y por ahí permite esa evapotranspiración. Bien, bueno, un elemento que es importantísimo que tengamos en cuenta son las yemas. ¿Por qué? Nosotros tenemos en cuenta las yemas porque adentro de la yema o en la yema principalmente vamos a encontrar el futuro brote o el futuro pámpano. Hay diferentes tipos de yema que ahora las vamos a ver, pero la yema para nosotros es el elemento casi crucial para determinar la producción del año siguiente. Cuando nosotros vamos a hacer la poda, en la poda vamos a eliminar madera vieja y vamos a dejar las yemas que van a ser los futuros brotes, es decir, los brotes de la temporada siguiente. Por eso es importante tener en cuenta y nosotros cuando vamos a hacer la poda contamos la cantidad de yemas que se dejan porque ahí es donde está directamente relacionada la producción que nosotros vamos a querer obtener. Ahora, cuando nosotros hablamos de yema, tenemos que tener en cuenta que en una yema no hay un solo brote. La yema en realidad es un yemario. Adentro de la yema, si nosotros hacemos un corte, podemos encontrar, en este gráfico se muestra muy bien los distintos tipos de brote. Cada yema es un brote en miniatura. Imaginémonos que dentro de cada una de esas yemas es el futuro brote que está todo ahí chiquitito en miniatura. Está el brote, los racimos, los zarcillos, todo lo que va a salir después. Entonces tenemos una yema primaria, que esa es la que a nosotros nos interesa, tiene un tamaño mucho mayor, es una yema muy fértil. Luego tenemos una yema secundaria, que esa es la secundaria, y por ahí tiene una yema terciaria, están de reserva, porque si por alguna inclemencia del tiempo la yema primaria no logra desarrollarse, por ejemplo una helada, por ejemplo una granizada, la planta lo que hace es poner en marcha su segunda brotación, su segunda yema, para poder subsistir.
No nos olvidemos que el objetivo principal de la vid es la subsistencia. La vid no está pensando en darnos racimos para que nosotros cosechemos esos racimos y hagamos vino. La vid lo que busca es la subsistencia. Por lo tanto, lo que tiene es la yema primaria, que es a la que nos interesa a nosotros, y cuidar y proteger esa yema primaria porque es la más fértil. Después la yema secundaria, que es mucho menos fértil que la primaria y que sirve para que la planta pueda sortear esa inclemencia del tiempo y a través de las hojas seguir produciendo los nutrientes que necesita, y en el caso de que la yema secundaria también no llegue a buen puerto, tiene una yema terciaria que prácticamente es infértil, lo único que hace es largar un brote y tiene hojas nada más como para terminar el año y poder juntar reservas para el año siguiente. Y fíjense que ahí en el esquema vemos una yema que se llama yema pronta, que está ahí al costadito. Esa yema pronta se llama pronta, estas otras se llaman latentes, estas que hemos hablado, la primaria, esas son yemas latentes. Se llama latente porque se forma en un año para que brote al año siguiente, es decir, queda como una fase de latencia para brotar a la temporada siguiente. La yema pronta, la diferencia que tiene es que una yema que se genera o se forma el mismo año y brota, por eso se llama pronta. Esos brotes son brotes a veces dobles, forman chupones en la planta que se llaman también, muchas veces se pasan después a eliminar con una práctica cultural, se eliminan, se hacen desbrotes, se eliminan los brotes que salgan de las yemas prontas porque es un brote que le quita fuerza o energía a la yema primaria y no nos colabora en general con la fertilidad o la producción del fruto. Bueno, entonces lo que nosotros tenemos en cuenta, acá se puede observar en el nudo del sarmiento, este es el nudo del sarmiento, ahí está el yemario de este que hablábamos. Ese yemario, acá podemos observar cómo rompe el yemario y empieza a salir el brote, o de la yema principal sale el brote, que es el pámpano. Después, cuando se lignifique, dijimos que eso va a llamarse sarmiento. Esa yema principal se llama latente, dijimos, porque se forma en la temporada para brotar a la temporada siguiente. Es decir, nosotros ahora que estamos en plena vendimia o cosecha, ya tenemos las yemas formadas que nos van a dar los brotes de la siguiente primavera. Es decir, la siguiente primavera van a salir los brotes que ya están formados ahora. Por eso también es importante cuidar toda esta carga. Muchas veces una inclemencia como puede ser el granizo, un granizo que afectó esta temporada, uno dice, bueno, me afecta la producción de este año. No, a veces también afecta también la del año siguiente, porque el granizo pega o daña el nudo, donde nosotros vemos el nudo, está dañando también el brote que tiene que salir en la primavera siguiente. Por eso a veces la afectación de un granizo muy severo dura 2 o 3 temporadas. Bien. Y la yema pronta, como decíamos, hay que tener cuidado porque a veces sale al lado de la yema principal el brote de la yema pronta y en general lo que nosotros hacemos es sacarlo para que justamente no le quite fuerza a la yema principal. Las yemas prontas dan lo que se llama normalmente feminelas. El brote de la yema pronta se llama feminela. Bueno, acá observamos como si tuviéramos un brazo, un tronco principal, y este vendría siendo por la cantidad de yemas, 1, 2, 3, es un pitón. Se le llama pitón al elemento de poda corto. Ese pitón que dejamos con 3 yemas larga 3 brotes. El primer brote, que es la yema más cerca del tronco, se llama burillón o yema ciega también. Ahí tenemos el burillón. Y las otras son yemas latentes laterales. Bueno, y a veces también sucede que acá en la base, donde se inserta el pitón sobre el brazo, también tenemos yemas que se llaman yemas casqueras, que también a veces largan brotecitos. Esas yemas casqueras largan brotecitos y bueno, tenemos que estar atentos para ir a retirarlos y que no le quiten fuerza a las yemas principales, el burillón y estas dos. Bien,
Nosotros lo que tratamos de dejar en un año en la poda, principalmente, como decíamos, son las yemas latentes. Esas son las que a nosotros nos interesan, que en general son yemas francas. La primera es el burillón y las demás se les llama yemas francas. Todas ellas a nosotros nos interesan porque todas son las yemas productivas, que nosotros denominamos productivas, que son las que nos van a dar la cantidad de racimos del año siguiente. Las casqueras, la yema ciega, las yemas de madera vieja, normalmente este tipo de yemas termina dando brotes que compiten y le quitan fuerza a la yema principal. Por lo tanto, estas yemas, en los años en donde las yemas de madera vieja son las que surgen a veces cuando uno mira un tronco, a veces pasa un año y sale un brote de la nada, sale un brote ahí de la nada. Bueno, eso es una yema de madera vieja que en algún momento por X causa empiezan a brotar. Entonces brotan en cualquier momento, cuando se les da la gana sale ese brote. Y normalmente lo que uno hace es pasar a desbrotar. ¿Por qué? Porque también son yemas o brotes que compiten y le quitan fuerza a las yemas principales. Bueno, acá podemos observar en la base las yemas casqueras, que son las que están allí en donde se inserta, dijimos, el sarmiento o el pitón o el cargador en el brazo, la burillón, que es la primera de las yemas, y las yemas francas, que son las que están efectivamente ubicadas en los nudos y que nosotros buscamos para la producción. Bien, seguimos repasando los elementos que tiene una planta. Otro elemento que vamos a encontrar en la vid son los zarcillos. Los zarcillos tienen un origen similar al de los racimos. De hecho, muchos dicen que es un racimo que no ha llegado a fructificar, un racimo no evolucionado. Lo cierto es que los zarcillos, para que nosotros nos imaginemos, son como unos pelitos que la planta de vid utiliza en su afán de enredadera. Si la planta de vid, no nos olvidemos que es una enredadera. Por lo tanto, tiene elementos que le permiten amarrarse, agarrarse a estructuras, ya sea una estructura generada por el hombre, como son los alambres de un sistema de conducción, y si no tuviera estructura, las plantas de vid van a ver ustedes que buscan otros árboles, otras plantas de las cuales puedan trepar, ¿sí? Son trepadoras, enredaderas. Por lo tanto, los zarcillos van a ser esos elementos que tiene para poder agarrarse. Al principio son verdes, son tiernos, se cortan fácilmente, pero una vez que se lignifican los zarcillos y se enrulan, quedan como muy agarrados y son bastante difíciles a veces de extraer o de sacar de las estructuras. Bien, otro elemento importante son las flores. Las flores de la vid no son flores vistosas, o sea, no vamos a encontrar en la florería flores de vid, pero sin embargo, cuando nosotros observamos un racimo, ese racimo tiene muchas flores, es un racimo floral. Nosotros tenemos que tener en cuenta que cada baya, cada granito, fue una flor, ¿sí? Por lo tanto, cuando nosotros vemos un racimo de uva, cada grano fue una flor en la primavera que tuvo que fecundar, tuvo que cuajar y llega a ser después el futuro grano. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a tener en la planta de vid es un racimo floral. Las flores de la vid tienen ambos órganos sexuales, es decir, son flores hermafroditas. Tienen ambos órganos sexuales, el masculino y el femenino, y en general no necesitan de otros agentes externos para polinizarse, sino que se hace una autofecundación a través del aire, es decir, se autofecundan a través del aire, no necesitan de otras plantas por ahí como necesitan a veces algunos insectos, las abejas, todos juegan un papel importante. En el caso de la vid se produce esa autofecundación. Bueno, acá tenemos una imagen como esta sería una flor. Cuando está cerrada, empieza a abrir, se liberan los órganos sexuales. Acá tenemos los estambres o las anteras con el polen. Allá adentro tenemos los óvulos. Acá adentro están los óvulos. Esos óvulos, imaginemos que son también las futuras semillas. Bueno, una vez que se produce la fecundación,
de esos óvulos se caen, ¿sí? Se caen los estambres y empieza a formarse todo lo que va a ser después la futura baya. ¿Para qué se empieza a formar todo eso? Para proteger lo que está adentro, que son las semillas. No nos olvidemos que lo importante para la planta, lo importante es la perpetuidad de la especie. Por lo tanto, ¿quién le otorga la perpetuidad de la especie? La semilla. Entonces la planta lo que va a buscar es tratar de proteger la semilla. Entonces le va a empezar a generar capas de protección y eso va a ir formando la baya, ¿sí? Hasta que eso llegue a su punto de maduración y estén esas semillas en condiciones de germinar y de dar una planta nueva. Eso es el fin de la planta. Bien, cuando nosotros analizamos la composición de un racimo, nos vamos a encontrar con que tenemos prácticamente de escobajo, que es todo el esqueleto que sostiene las bayas, es un 5-7%, más o menos, depende de las variedades. Lo que es el ollejo, es decir, la piel o la película, el ollejo ocupa en peso siempre un 7%. También, siempre esto tiene un más menos, porque depende mucho de las variedades, si son variedades de bayas más pequeñas, si son variedades de bayas más grandes. La pulpa normalmente va desde un 75-85%, y las semillas un 4%, alrededor de un 4%, pero calculemos que semillas podemos encontrarnos con ninguna semilla, una semilla, 2 semillas, 3 semillas y 4 semillas. O sea, normalmente eso es la cantidad de semillas que pueden tener. Hay variedades, como les digo, sin semillas, se llaman seedless y son las que se usan muchas veces para elaborar pasas de uvas. Bien, estos granos o bayas que se llaman van a aparecer luego de la fecundación. Es muy importante que esa fecundación se dé exitosamente. A veces tenemos el inconveniente que justo en los días, esos días de primavera que tenemos para que se produzca bien la fecundación de esos racimos florales, nosotros acá en Mendoza, en San Juan, sufrimos una inclemencia que se llama viento sonda. Nuestro querido viento sonda, que sopla normalmente mucho en la época de primavera, es un problema. Si justo sopla viento sonda los días en donde se tiene que producir esa fecundación, porque a veces no se lleva bien a cabo esa fecundación y después tenemos problemas, hay algunas variedades más propensas que otras, tenemos problemas de lo que se llama corrimiento de la vid, que es un grano, que ustedes van a ver en los racimos, el Malbec ocurre muchísimo eso. Ustedes van a ver las bayas que sí llegaron digamos, a prosperar, bayas que llegaron a un tamaño normal, una coloración normal, y después en el racimo van a encontrar como granitos verdes chiquititos entre medio. Bueno, esos granitos es producto de este corrimiento, es decir, es una flor que no llegó a terminar de fecundar y bueno, y queda. Eso no es para nada beneficioso para la calidad del vino, pues esos granitos verdes también aportan a veces en la molienda, no se pueden sacar. Cuando se muele todo el racimo completo, aportan después muchos gustos herbáceos, además de disminuir también la producción, lógicamente. Bueno, si nosotros hacemos un corte transversal del grano, nos vamos a encontrar con que ahí encontramos tres partes muy bien determinadas. Lo que es por fuera en la piel u ollejo que dijimos, que es como el que se encarga de proteger todo lo que está en el interior. Sobre esa piel de la baya del lado exterior se encuentra una capa cerosa que se llama pruina. La pruina es una capa cerosa donde se depositan muchas veces los microorganismos. Ahí tenemos levaduras, tenemos bacterias, que en muchas ocasiones son utilizadas también por muchas bodegas para elaborar vinos con levaduras después indígenas o autóctonas, vienen allí pegaditas en la piel. Después hacia adentro tenemos la pulpa. Ahí en la pulpa básicamente lo que vamos a encontrar, el componente mayoritario siempre es el agua, en segundo lugar vienen los azúcares, en tercer lugar vienen los ácidos y otras sustancias minerales, también pueden haber en algunas variedades sustancias aromáticas y en algunas variedades tintoreras, que se llaman tintoreras, pues tienen mucho color. Las pulpas también tienen antociano, es decir, están teñidas de color. Después, en el resto de las variedades, las pulpas son de color blanco, o sea, nosotros podemos
elaborar vino blanco de uvas tintas, ¿sí? Por ejemplo, de un Malbec yo puedo hacer un vino blanco, porque la pulpa, que es la que tiene el jugo, no tiene color. El color está en la piel. Ahora, hay algunas variedades en donde no se puede hacer eso y se llaman variedades tintoreras, que si uno se pone una valla, la aprieta y larga jugo en su mano, sale ya de color violeta. Bien, y en algunas variedades blancas, principalmente si uno prueba las pulpas, no sé, imaginémonos los moscateles, cuando uno prueba un poquito de moscatel, ya la pulpa está cargada de aromas. O sea, todo el mundo sabe, porque alguna vez han probado alguna uva moscatel, principalmente de la uva en fresco, en las verdulerías, cuando se comercializa, estas variedades aromáticas tienen sus pulpas llenas de compuestos aromáticos. Bueno, acá podemos observar perfectamente las partes y cómo están comunicadas a través de estos haces. Son como unos pelitos que vienen y que están conectados al raspón. Ese pelito, que si nosotros agarramos una valla y lo extraemos así despacito, vamos a ver que parece un pincelito, un pincel muy pequeño, y por eso se llama pincel. Es como un conjunto de pelitos que nutre y va entregándole componentes a esta valla. Ahí se puede observar también la pulpa, podemos observar la importancia de las semillas. Como les decía, depende de las variedades, vamos a encontrar más o menos semillas. Bien, la parte mayoritaria entonces es la pulpa, que ocupa un 80%, alrededor de un 80% es pulpa. Ahí es donde encontramos los componentes. Nosotros enológicamente decimos que ahí están los componentes mayoritarios, o de la cantidad, es la que nos otorga el rendimiento, ¿sí? La pulpa. Pero casualidad que en esta pequeña capita, en esa pequeña capita milimétrica, diríamos, de grosor milimétrico, y en algunas ocasiones también la semilla, es donde encontramos los componentes que le dan la calidad. La calidad de muchos vinos está determinada por la composición de la piel y de las semillas. Y la pulpa básicamente lo que nos da es el rendimiento o la cantidad de líquido que vamos a obtener. Por supuesto, con todos sus componentes, azúcares, agua, como les decía. ¿Qué pasa con el escobajo? Escobajo, raquis o raspón. El escobajo, en general, como decíamos, es la estructura que sostiene todas las vallas. Si ustedes me consultan enológicamente el escobajo, ¿qué puede aportar el escobajo positivamente en una vinificación? Y en algunas vinificaciones en tinto el escobajo se utiliza para el aporte polifenólico, le aporta por ahí algunos taninos, muy interesante. Pero el escobajo en general se desecha o se separa en una operación cuando está empezando, digamos, el proceso, en la despalilladora. Ahí la despalilladora se separa el escobajo de las bayas. Hay otras ocasiones en donde también se utiliza el escobajo, por ejemplo, para elaborar algunos vinos bases de espumante, en donde se prensan con el racimo entero, así como viene, no se despalilla. Y eso permite, por ejemplo, obtener una mejor calidad de prensada, porque aumenta el rendimiento del prensado sin llegar a presionar tanto, porque el escobajo es como que hace de colchón también y de canales por los cuales puede escurrir el jugo. Evita la oxidación de la despalilladora, que estamos separando grano, estamos rompiendo, el jugo entra en contacto con el aire. Bueno, para algunas ocasiones se puede utilizar el escobajo dentro de este proceso. Por ejemplo, se me ocurre otro mecanismo, un tipo de maceración que se utiliza mucho por ahí en tintos, es la maceración carbónica, que se llama maceración carbónica, en donde también se trabaja con los racimos enteros sin despalillar, porque necesitamos que ocurra un fenómeno y para eso tenemos que tener la valla íntegra, sin romper. Entonces, bueno, para algunas ocasiones el escobajo puede llegar a ser utilizado, si no, se separa. ¿Qué hacemos con los escobajos que separamos? Bueno, algunos lo utilizan para enviar a las fincas, para poner en los callejones. Bueno, es materia orgánica. Bueno, en cuanto al crecimiento y desarrollo, es decir, todo lo que significa el ciclo vegetativo de la planta, nosotros tenemos que tener en cuenta una etapa en donde la planta está en un periodo de dormición. Para nosotros que tenemos inviernos, esto no ocurre por ahí en las zonas tropicales, pero nosotros que tenemos invierno,
la planta durante el invierno está en estado de dormición. Ha guardado reservas de la temporada anterior y esas reservas están esperando que a través de sensores que tiene, imaginémonos sensores que detectan las temperaturas ambientales, cuando las temperaturas ambientales le indiquen a la planta que se viene la siguiente primavera, bueno, se va a iniciar todo un mecanismo que promueve la brotación. Eso se da normalmente allá por los meses de agosto, septiembre. A veces se adelanta agosto y esto es un problema porque nosotros tenemos en agosto muchas veces viento sonda, eso eleva mucho las temperaturas, la planta empieza a brotar muy temprano y estamos en un periodo que tiene mucho riesgo de heladas todavía. Calculemos que acá en algunas zonas tenemos riesgo de heladas hasta noviembre a veces. Entonces, que una planta brote tan pronto tiene mucho más riesgo de helada y una helada termina quemando el brote nuevo. Entonces, normalmente la brotación se va a dar por allá por septiembre. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, la planta nuevamente empieza a traer todas esas reservas que había guardado en las raíces y en el tronco, empieza a hidratar las yemas, se produce el lloro, empieza a caer, es la época donde se observan las plantas, parece que caen gotitas, bueno, ese es el lloro que sale por donde hemos hecho el corte de la poda, hasta que se produce la brotación. Sale el brote, ese brote después tiene aproximadamente entre 20 y 25 días que se dedica a ir estirándose, se empiezan a separar los nudos, se va alargando, digamos, la distancia entre los nudos, hasta que se produce la floración. La floración, calculemos que va a ser por allá por el mes de noviembre en general, a veces fines de octubre, noviembre, tenemos la época de floración. Y en esa etapa de floración, como les dije anteriormente, es muy importante que la planta esté bien hidratada por un lado, necesita agua, tiene que estar bien hidratada, y por el otro lado, la floración tiene que estar, digamos, libre de vientos sondas por un periodo para que se pueda producir una correcta fecundación de todas esas flores. Bueno, luego de la fecundación van a empezar a aparecer los granitos, van a ir creciendo los granitos, que al principio es verde y de una estructura rígida, hasta que termine esa multiplicación celular, el tamaño del grano alcanza su máximo nivel de células, pero no su máximo tamaño, ¿sí? A partir de allí se va a producir otro fenómeno. Bueno, acá hay imágenes, antes de pasar al otro fenómeno, acá hay imágenes que muestran el lloro, por ejemplo, ustedes tienen ahí, es cuando empiezan a caer esas gotitas de agua en los sarmientos que hemos cortado de la poda. Hasta que se produce la brotación. La brotación abarca desde septiembre, en algunas variedades se puede estirar hasta octubre, por eso depende mucho el ciclo de cada variedad. Hay variedades de brotación temprana, hay variedades de brotación más tardía, así como hay variedades de maduración temprana y variedades que maduran mucho más tarde. Bueno, aparecen las primeras hojas y pámpanos, ahí podemos empezar a ver cómo el brotecito se empieza a abrir, empieza a desarrollarse. Acá tenemos factores que afectan muchísimo este fenómeno. Uno, y el más importante, es la temperatura. La temperatura es, como les decía, el sensor que tiene la planta para ir detectando que se aproxima la siguiente temporada, o sea, la siguiente primavera. Después, otro fenómeno importante es la luz. Como todos sabemos, la planta de vid necesita la luz, no solamente para la fotosíntesis, también necesita luz en los nudos para favorecer después la brotación del año siguiente, y eso también es muy importante. La calidad del brote y por ende después la calidad del fruto está muy relacionada a la luz, y por eso es una ventaja que tenemos nosotros en nuestro clima, la abundancia de luz. El estado hídrico también tenemos que tener en cuenta. El estado hídrico de la planta no va a ser el mismo en todo su ciclo vegetativo, y eso afecta directamente el crecimiento. Los reguladores de crecimiento que pueden también aplicarse, y esto en muchas ocasiones se da cuando hay distorsiones que por medios, digamos, por responsabilidad del medio ambiente y cuando la planta empieza a brotar antes, nosotros tenemos reguladores de crecimiento que pueden llegar a influir en que la planta estire un poquito más esa dormición y atrase la brotación, o al contrario, o por ahí
podemos también acelerar la brotación. Es decir, estos reguladores de crecimiento que son ni más ni menos que hormonas, existen y podemos también usarlos para ir modificando en años que por ahí no se está dando lo normal. Bueno, como decíamos, viene la floración, que va por octubre-noviembre. Ahí aparecen los ramilletes florales. Acá se puede ver cómo ese racimo se transforma en un racimo floral. Se forma el grano y allá por noviembre-diciembre empieza la baya a desarrollarse. Ahí tenemos, por ejemplo, una imagen con la baya desarrollada, cómo va produciéndose el crecimiento de esa baya. Primero, crecimiento por multiplicación celular. Se agranda el tamaño de la baya porque están multiplicándose las células cuando es verde, hasta que llega un momento que no crece más por multiplicación celular, sino que empieza a aumentar de tamaño porque las células que ya se multiplicaron se empiezan a hidratar. Se empiezan a nutrir, entonces empieza a agrandarse el tamaño de las células. Ahí es donde nosotros decimos empieza también el cambio de color, se produce el envero, el famoso envero. ¿Qué es lo que es ese envero? Es cuando para nosotros fisiológicamente el envero es el inicio del proceso de maduración. Cuando se produce el envero, la planta está indicando que está comenzando el periodo de maduración. Ese periodo de maduración puede durar 30 a 40 días, ¿sí? Dependiendo de las variedades. Se produce el cambio de coloración, los granos pasan de verdes, en el caso de las uvas tintas van pasando al color violeta o negruzco, y en el caso de las uvas blancas, de verde van a pasar a amarillo. Y se produce otro fenómeno que es el ablandamiento de la pulpa, ¿sí? El grano antes del envero era rígido o estructura rígida, y a partir de ahora empieza a producirse la deformación del grano y uno puede ablandar, digamos, puede apretar y se ve el ablandamiento de la pulpa. Esos son fenómenos que se van a producir en el envero. Empieza a ocurrir la acumulación de azúcares, empieza a ocurrir la acumulación de componentes polifenólicos, que eso es lo que se va observando en la pigmentación de la baya. Bien, durante todo el periodo de maduración, cuando nosotros hablamos de maduración, hay que distinguir diferentes criterios que se toman en cuenta para establecer qué es la maduración. Tenemos una maduración que es la maduración fisiológica, que es la que persigue la planta, que es llegar a que las semillas estén en condiciones de germinar y dar una nueva planta, ¿sí? Esa es la maduración fisiológica. Para nosotros, enológicamente, hay otros parámetros, otros índices de maduración que son tomados en cuenta principalmente pensando en el futuro vino. Y ahí es donde empiezan a aparecer la medición de algunos componentes dentro de esta maduración. Entonces empezamos a hablar de la maduración industrial, por ejemplo, en donde ahí medimos la cantidad de azúcares que se han generado, establecemos relaciones entre la cantidad de azúcar y la acidez. A medida que avanza la maduración, los azúcares aumentan, la acidez disminuye, entonces hay que establecer un equilibrio. En otros casos, dependiendo de los vinos, también se establece la madurez polifenólica para aquellos vinos tintos que después necesitan un tiempo de crianza, o en algunas variedades blancas aromáticas se establecen un índice que es la madurez aromática. Hay variedades que tienen una madurez aromática más temprano, por ejemplo, que la madurez azucarina. Entonces hay que saber cuándo es el momento óptimo, cuándo nosotros decidimos que es el momento óptimo para elaborar nuestro futuro vino. Entonces, cuando hablamos de madurez hay diferentes criterios que se toman en cuenta, siempre relacionados con el objetivo de lo que queremos lograr con esa vid. Bien, una vez que se produce la madurez, cosechamos, separamos el racimo de la planta. Llega nuevamente la época en donde la planta termina, tiene un periodo, después de que hacemos la vendimia y le sacamos los racimos, tiene un periodo en donde sigue produciendo, tiene las hojas verdes todavía, sigue generando cierta cantidad de nutrientes hasta que se produce la caída de las hojas, ¿sí? Las hojas se van a ir tornando amarillas, marrones y después se caen. Una vez que se caen las hojas, empieza nuevamente otro reposo vegetativo, que es normalmente ya después de mayo se produce ese reposo vegetativo, la planta entra nuevamente en dormición, deja de extraer nutrientes del suelo y está como en ese estado de aletargo, dormición, hasta que espere la nueva brotación a la primavera siguiente. Bueno, acá tenemos
En este ejemplo, en este esquema, donde vemos la valla, los diferentes meses del año, esto ocurre en el hemisferio sur, donde estamos nosotros. En el hemisferio norte siempre es a contraestación. Entonces, si nos guiamos por los meses, tengamos en cuenta que en el hemisferio norte, junio, julio es verano, entonces, bueno, todo es a contraestación. Y acá podemos ir viendo lo que se va a ir produciendo en cada uno de estos meses del año. Algunas prácticas culturales, como para que tengan en cuenta que se realizan sobre el viñedo. Uno muy importante que se hace es el desbrote. ¿Qué decíamos cuando hablábamos de las yemas? Bueno, hay que tener en cuenta que la planta por allí, en la planta empiezan a crecer brotes que no son de las yemas principales, y esos brotes que no son de las yemas principales, que pueden ser de una yema pronta, pueden ser de una yema de madera vieja, compiten con la yema principal y nosotros tenemos que ir a sacarlas para que no le quiten fuerza o energía a la yema principal. Entonces, bueno, se hace un desbrote, se manda y se quitan todos esos brotes para que el tronco quede limpio. Se hace el deschuponado, se sacan los chupones, el raleo de brotes, de los brotes que no necesitamos, que no esperamos. Normalmente hay que hacerlos antes de que los brotes alcancen los 30 centímetros de longitud, porque ya empiezan a competir fuertemente con el brote principal. Entonces hay que hacerlo cuando el brote está tierno, verde, recién salido, pequeño, es donde tenemos que ir a eliminarlo. Una vez dice que el peligro de las heladas tardías ya haya pasado, porque por ahí también, bueno, sirven, hasta ese periodo sirven como de protección para las heladas tardías, previamente al endurecimiento de las vallas de los brotes a eliminar. Tenemos que tratar de sacarlo antes de que ya tengamos las vallas formadas, porque justamente ahí necesitamos que la planta ponga toda su atención en el futuro racimo. El despunte, otra práctica que también se hace, despunte, ¿sí? Lo que hacemos es cortar, se eliminan los últimos 10 centímetros de los brotes, principalmente en aquellas variedades muy productivas o muy... por ahí van a ver que hay variedades muy frondosas, de mucha canopia, mucha producción de hoja, crecimiento descontrolado. Bueno, se hace un despunte. Con eso también lo que le estamos diciendo además de favorecer después todos los trabajos y las labores culturales, le estamos diciendo a la planta, bueno, listo, basta de crecimiento vegetativo, ahora empecemos a focalizarnos más en el racimo. El objetivo es influir en el cuaje, lograr racimos de mejor tamaño, es decir, que la planta ponga la atención en el racimo, evitar crecimientos excesivos, ¿sí? No necesitamos en estos casos crecimientos muy excesivos. Se realiza en plena floración, justamente porque es en el momento donde nosotros tenemos que decirle a la planta, bueno, ya está la floración, a partir de ahora necesitamos que la atención esté puesta acá. Despanpanado. El despampanado lo que busca es eliminar solamente el extremo de los brotes que superen, fíjense, 40 centímetros del nivel de alambre. Y esto es como también después para unificar y para trabajar mucho, hoy que tenemos vendimias mecanizadas y bueno, cada vez más vamos viendo que se va mecanizando las tareas o las labores culturales, se hace muy necesario el despampanado. Entonces solamente en el despampanado lo que eliminamos son los ápices, casi el extremo, para que no superen mucho más allá de los 40 centímetros del nivel del último alambre. Que la planta tenga toda homogéneamente una cierta altura. Desnietado, otra práctica que también se suele hacer para eliminar las feminelas. Las feminelas, que eran esos brotes que salían normalmente de las yemas prontas o cerca de los racimos. Justamente lo que hace el desnietado al eliminar la feminela es, estamos sacando un brote que compite contra el racimo principal. Favorece, fíjense, el cuajado de los frutos, incrementa siempre la ventilación y la insolación que necesitamos que en muchos casos le dé al racimo, mejora la efectividad de los tratamientos fitosanitarios porque llegan efectivamente a donde tienen que llegar, al racimo, a las hojas, y evitan después la pudrición.
Esto se hace normalmente cuando las bayas tienen un tamaño que se llama grano de arveja, que es un tamañito pequeño. Otra práctica que se puede hacer es el raleo de racimos. Esta es una práctica que muchas veces no le gusta al productor porque elimina racimos, pero en algunas ocasiones es importante y principalmente es importante realizarlo cuando vemos que no hay un buen equilibrio, es decir, que tenemos amontonamiento de racimos en un sector de la planta y zonas con racimo o cantidad de racimos más ralo. ¿Qué es lo que busca? Principalmente equilibrar la producción, que todas las plantas tengan aproximadamente la misma cantidad de racimos en función de lo que pueden alimentar y soportar. Y otro es favorecer muchas veces la ventilación, evitar el amontonamiento de racimos, que lo que hace es juntar humedad en esa zona y después tenemos riesgo de enfermedades criptogámicas. Entonces, bueno, se corrige por un lado el exceso de carga de racimos y por otro lado se favorece también la ventilación y evitar el amontonamiento que después puede traer problemas sanitarios. Se hace, normalmente se realiza cuando las bayas tienen grano de arveja, es decir, el racimo cuando está bien verde. Ahí es donde se eliminan racimos donde veamos zonas muy complicadas que a futuro van a estar muy cargadas. Bueno, acá vemos algunas imágenes del despampanado, imágenes del raleo de racimos, que ustedes inclusive después pueden buscarla. Estas son prácticas, no todas estas prácticas se realizan todos los años. Tengamos en cuenta que se va a realizar, el desbrote se realiza, normalmente el desbrote es una práctica casi segura. Despampanado, normalmente es más frecuente realizar despampanado, el despunte, el raleo de racimos en ocasiones, va a depender mucho. Yo siempre digo que es muy importante trabajar sobre la poda, porque una buena poda mantiene una canopia equilibrada, bien distribuida, que favorezca la ventilación. Entonces, si nosotros realizamos una buena poda, después se me limita bastante toda la cantidad de prácticas culturales que tengo que hacer después cuando estamos en esta etapa. Cada práctica cultural representa un costo muy importante para el viñatero, para el productor. Por lo tanto, hay que hacer las prácticas culturales necesarias o estrictamente necesarias y no hacer de más. Así que eso también ténganlo en cuenta. Bueno, nos vemos la siguiente clase.